Vamos a dar paso ya a la segunda mesa. En esta segunda mesa vamos a plantear algunos retos de lo que seria... Ai, ara parlo en castellà, perdó. Continuo en català. Del que seria l'abordatge de les violències, en aquest cas específic de les violències masclistes digitals, però realment jo crec que va molt més enllà, perquè els reptes de l'abordatge des d'una perspectiva interseccional és un repte que realment necessita de molta reflexió, de molt d'intercanvi, de molt debat, de molt aprenentatge mutu i sobretot que planteja ara mateix són moltes preguntes i moltes qüestions i preguntes difícils de respondre o que tinguin una única solució. Vull dir que realment el ventall de possibilitats que ens planteja aquests reptes de la interseccionalitat són complexos i hem de veure realment com després aquests reptes que ens podem plantejar a nivell conceptual els podem aterrar amb la definició d'un servei. En aquest cas nosaltres ens preguntàvem com aterrem això quan volem dissenyar, quan volem pensar una línia d'atenció feminista amb aquesta mirada interseccional que posi en el centre l'atenció, l'abordatge, la recuperació i la transformació també del context que estructura i que facilita aquestes violències digitals. Llavors, en aquesta taula havíem convidat a organitzacions i expertes de les quals havíem format part ja d'un procés que vam estar treballant conjuntament durant 5 sessions, van ser 4 o 5 sessions, 4 tardes molt intenses, de molts debats i en els que volíem posar sobre la taula alguns eixos d'interseccionalitat i vam fer com un procés participatiu amb TICTAC, que ara presentaré, amb Candela, TICTAC també per aportar tot l'eix de colonialisme i antiracisme, amb Candela per tot el treball amb joves i persones amb diversitats sexuals i de gènere. Veus Gitanes també va formar part d'aquest procés i que avui no ha pogut estar a la taula, Candela tampoc ha pogut estar avui a la taula. Veus Gitanes també posava tot l'eix socioeconòmic i de dones racialitzades gitanes i també va participar, jo en aquell moment estava dintre de la Fundació SUR, que formava part en els primers inicis del projecte, com també des de SUR s'està abordant també la interseccionalitat en tot el que és l'abordatge de les violències. I un repte també que ens quedava pendent era el tema de les diversitats funcionals, discapacitat, que hem volgut prendre l'oportunitat, ara que estem reactivant la línia d'atenció, també de veure quins són els reptes que ens plantegen a l'hora d'incorporar aquesta mirada, aquesta perspectiva i aquests sabers que esteu recollint també vosaltres des de la recerca i l'actuació de com traslladar això a l'abordatge de les violències digitals i com fer-ho. Llavors, us presento. Primer presento, jo soc l'Eva Cruells, estic coordinant la línia d'atenció feminista de violències masclistes digitals de FemBloc i tenim amb nosaltres a Florencia Brizuela, que és doctora en dret i forma part del Seminari de Filosofia i Gènere de la Universitat de Barcelona i també de la xarxa jurídica antiracista de TICTAC. Tenim també a la Laura Sant Miquel, que és investigadora predoctoral de Psicologia Social i investiga sobre discapacitat i gènere des d'una perspectiva crítica. I tenim Andrea García Santasmases, que és professora del Departament Social de la UNED i és investigadora d'estudis de la discapacitat i estudis feministes. Moltes gràcies per estar aquí.
I el que farem serà primer una petita introducció per poder situar una mica quin va ser tot aquest procés que vam realitzar quan vam estar debatent sobre aquesta mirada interseccional en l'abordatge de les violències masclistes digitals. Llavors, com us deia, era un procés participatiu on plantejàvem alguns objectius, entre ells era com aportar alguns principis orientadors, conceptuals, algunes claus que ens permetessin dissenyar un model d'abordatge de les violències masclistes digitals des d'aquesta perspectiva interseccional, de quina manera considerem la diversitat de situacions i sistemes d'opressió que travessen les dones i les persones LGTBIQ a nivell d'edat, origen, raça, ètnia, orientació sexual, identitat de gènere, situació socioeconòmica, situació administrativa, discapacitats, etc., per tal de donar resposta a les violències masclistes digitals des d'aquest marc interseccional i aportar també elements metodològics, o sigui, com realment pensar, podem elaborar protocols, podem elaborar abordatges amb certes metodologies específiques per poder dissenyar aquesta línia d'atenció i suport en aquest moment des de l'experiència pilot, però des de tot el dispositiu que volíem dissenyar i crear. Llavors, tot aquest procés de reflexió i debat ens va permetre la possibilitat de poder parlar d'aquestes violències masclistes digitals des d'aquestes diferents perspectives i també poder compartir experiències de violència que enfronten les diferents comunitats, dones i persones LGTBI. També aquest espai de reflexió ens va permetre conèixer realitats que són alienes i que sovint estan invisibilitzades, podent d'alguna manera contribuir, i jo crec que és un repte pendent perquè encara necessitem conèixer molt més, però poder contribuir a diversificar la mirada de com definim, o sigui, com problematitzem, com ens situem davant del problema de les violències masclistes digitals i com abordem les seves respostes. Llavors, en aquest procés participat, per suposat, hi ha tensions, hi ha diferents mirades i el propi ús del terme d'interseccionalitat aporta moltes qüestions i molts interrogants perquè, tal com s'ha traslladat també a l'àmbit europeu, català, pels feminismes més hegemònics, això ja planteja certes qüestions que s'han de revisar i s'ha de veure també com s'estableixen aquests espais interseccionals dintre del propi moviment feminista. I, per altra banda, també la paradoxa inicial de la que partíem i de la qual sempre ens anàvem trobant, és a dir, estem parlant d'interseccionalitat, això també implica diversitat, implica certa flexibilitat, implica operar moltes vegades des d'un altre lloc a les que estem acostumades i llavors moltes vegades és contradictori l'haver de protocolitzar i ens trobem amb aquesta també contradicció, paradoxa, tensió de protocolitzem però no podem fer-ho de la mateixa manera per tothom. Llavors, com responem a això? Llavors vam fer com tot un mapeig de les comprensions actuals de la interseccionalitat i també tota, des de TICTAC es va portar també tota una genealogia antiracista de la interseccionalitat i també recuperant totes les aportacions que han fet dones racialitzades, dones negres d'altres llocs del món i que han abordat les violències des dels seus contextos i des de les seves experiències i també quin debat, quina tensió això genera amb els relats més hegemònics del feminisme blanc. Després també vam estar debatent sobre quines dificultats i quins reptes existeixen per aplicar una perspectiva interseccional antiracista en la definició de la línia de suport i aquí sí que vam establir com tres eixos de treball i de preguntes. Per una banda, ens preguntàvem sobre
com conceptualitzem aquesta línia, com es pensa i com definim els principis orientadors, com definim la violència masclista. És possible fer un protocol marc de servei que apliqui realment la perspectiva interseccional, què incorporem i què deixem fora, què queda en els marges, perquè sempre ens deixem coses fora, com posem aquest focus en allò que no està. Hi ha polítiques d'inclusió, hi ha polítiques d'exclusió, què prioritzem, fins a on volem arribar, quins tipus de violència s'aborden i quins no, i és necessari redefinir o resituar les múltiples violències en clau interseccional i com organitzem també aquestes taxonomies de violències digitals, perquè nosaltres partíem ja de certes taxonomies, però realment les hem de poder revisar també en base a aquesta experiència, a aquesta perspectiva. I després, a nivell d'execució, com portem a terme aquesta línia, com funcionaria l'accés al servei, com es difon, a qui arribem, qui pot arribar i qui no pot arribar, i quins són aquests mecanismes que a vegades no permeten l'arribada, com s'encararà la violència en aquest procés, si es contempla des de la denúncia, si es contempla en processos de justícia restaurativa, si abordem també, pensem l'abordatge des d'una perspectiva comunitària, no només individual, com es posiciona la línia en com s'encaren aquestes violències. I després també, dintre de la línia, poder també replantejar qui són les persones que tenen, en quins idiomes, quins accents, quines diversitats, etc. I també entendre que les posicions complexes no només estan en les usuàries, sinó també estan en les persones que pensem, dissenyem i atenem aquests serveis. Quines haurien de ser les tecnologies de la línia d'atenció? Estem pensant en tecnologies difícils, en tecnologies fàcils, accessibles, quines són i com determinen també aquest accés i aquesta possibilitat de poder ser atesa i de poder fer un procés. I també plantejàvem tot el tema de treball en xarxa, com ens coordinem, no només amb el circuit d'atenció i prevenció de la violència masclista, sinó també a nivell territorial i a nivell d'altres comunitats que han de poder estar implicades en la definició del problema i han de poder estar implicades en la definició de la solució i de la resposta. I per altra banda, l'altre eix que vam treballar també en bastanta profunditat, l'avaluació de la pròpia línia d'atenció i suport. Quines són les... Perquè dintre de la línia nosaltres sí que establíem molt la necessitat no només de recollir dades, sinó que aquestes dades que recollim ens permetin una anàlisi també de quines són les tendències, de quin tipus de tipologies ens arriben, qui són aquests perfils d'agressors, per poder també anar coneixent més tot aquest fenomen de les violències i poder anar afinant respostes. Llavors, com recollim aquestes xifres, quins són els indicadors, què podem preguntar, també poder fer visibles els buits. L'altre dia amb la Violeta deia no, però no posem aquest cercle de gènere perquè hem atès pràcticament 100% dones. I era com, no, però és que precisament hem de posar, perquè això ens indica que no ens han arribat persones amb diversitats sexuals i de gènere, i això és un indicador per nosaltres per poder caminar cap allà. Vull dir que aquests buits també són importants. Llavors, com es construeixen aquests perfils i també quins són els límits d'accés. Aquí també hi havia tot el tema de diversitats sexuals i de gènere, nois-tis, no nois-tis, etc. I també amb el tema de col·lectives, i parlant de les col·lectives racialitzades, on també, per suposat, formen part homes racialitzats. Llavors, com fem aquests abordatges des d'un feminisme interseccional amb aquestes realitats, que la realitat en si sempre és complexa i sempre està molt interrelacionada. I per últim, sí que vam arribar a algunes conclusions, us plantejaré algunes. Teniu aquest marc interseccional que vam estar treballant, està a la pàgina de Femblog, juntament amb el marc legal. I aquí, conclusions del procés i una mica del debat. Només en diré un parell o tres, perquè jo crec que aquí a la taula realment en parlarem molt més, però sí que vam valorar
entre totes, molt positivament la possibilitat de poder tenir aquest espai per poder parlar de violències des de diferents perspectives i també un espai amb diversitat d'opinions i moltes vegades entre elles contradictòries, però poder-les posar sobre la taula i poder-les contrastar entre unes i altres des d'aquest diàleg. També aquesta pregunta que ens sorgia del procés de com valorar i encaixar en un protocol referit a la pròpia línia d'atenció i suport, aquestes diferents experiències que van anar sorgint durant les diferents sessions, és aquesta aparent contradicció entre heterogeneïtat d'experiències compartides i la tendència que tenen els protocols d'uniformitzar. Llavors, lluny de resoldre aquesta tensió, sí que és important tenir-la en compte. Jo crec que tots els serveis, totes les persones que estem pensant com fer aquests abordatges, hem també de posar en el centre quines són les contradiccions en les que ens trobem i com aquest propi marc interseccional el que ha de fer també és posar-nos sempre al davant el propi qüestionament d'allò que fem i dels dispositius que generem per poder donar resposta. I després també la incorporació d'aquesta mirada, sobretot que assumeixi el compromís antiracista en tot el procés de la línia i de la seva posterior aplicació. I aquí també implicava com analitzem el context estructural, totes les violències digitals dirigides a les fronteres, per exemple, tot el tema dels perfils que a nivell facial o de reconeixement, com estan, com els algoritmes realment tenen un biaix racista important i també hem de veure amb altres experiències què passa aquí i entendre les opressions de gènere, raça, classe, edat, diversitat funcional, etc., no com a categories identitàries que es sumen, sinó com a dinàmiques entrellaçades i simultànies que hem de poder analitzar com una matriu en moviment o entre trama. I aquí això parteix ja del pensament d'algunes pensadores de la interseccionalitat, com Lugones, i acabarem aquesta frase que diu Lugones, incluso propone términos como urdimbre y entretrama, que expresan la noción de inseparabilidad en esta nueva metáfora que ya no es el cruce de caminos de Kimberly Crenshaw, sino un tejido. La individualidad de las tramas se vuelve difusa en la tela. I aquí ens planteja el repte d'aquesta interrelació entre els subjectes i el marc estructural que ha d'estar en el centre de tota intervenció. Llavors, ara la taula està estructurada, cada una de les participants ens faran una presentació d'uns 5-7 minuts també del vostre punt de partida i de com esteu pensant aquests abordatges i després passarem també a entrar algunes preguntes en concret i anem establint aquest marc de resposta i diàleg també entre nosaltres i també us convidem al públic a participar. Et dono la paraula, Flor? Sí, farem així, si us sembla bé, val? Con esto mismo. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, primero, gracias por la invitación, por la organización. Yo tendría que haber venido también otra compañera mía, que es Lucía Egaña, pero finalmente está de viaje, así que yo vengo en representación de ambas. Y nosotras formamos parte de este proyecto Invictadas porque estamos como también formando parte, yo formo parte de la red jurídica antirracista de TIC-TAC, que es un colectivo que somos personas mayoritariamente migrantes que estamos trabajando en asesorar y acompañar a personas que están migrantes, que están en una situación administrativa irregular o que necesitan algún tipo de apoyo o asesoramiento en términos legales. No es que creamos en la ley, ni mucho menos en la ley de extranjería. De hecho, trabajamos activamente para abolirla. Somos en el único ámbito que somos abolicionistas, también de la esclavitud que sigue presente. Pero veíamos que sí que era una necesidad muy importante el tema de
de hacer acompañamientos, ¿no?, legales, jurídicos. Yo soy doctora en Derecho, pero nunca he estado muy activa con el Derecho, pero pues veíamos que había una necesidad muy, muy real, ¿no?, cotidiana, de muchas personas migrantes que necesitaban este apoyo, ¿no?, que no, había mucho desconocimiento y, bueno, y ayudar en ese sentido, porque creemos que cada persona que sigue en este territorio hostil es una lucha también contra el racismo estructural y contra este sistema, esta hidra capitalista. Entonces, pues, estamos haciendo activamente. Entonces, a nosotras nos invitan un poco desde la trayectoria, desde ahí, que trabajamos el tema del racismo estructural y que nosotras, pues, entendemos un poco la interseccionalidad desde ahí, ¿no?, desde una mirada estructural del racismo. Y, en realidad, el tema de la mesa, pues no estamos trabajando ni violencia machista, ni estamos trabajando nada relacionado con lo digital. O sea, no sé mucho, me pregunto qué puedo aportar en esta mesa, pero sí que tenemos una mirada, ¿no?, de cuando nos habían invitado, de, bueno, de problematizar cómo son las aproximaciones que se hacen de la interseccionalidad en la actualidad, porque entendemos, nuestra experiencia, que lo que ha pasado es que viven un proceso de blanqueamiento, ¿no?, de que se ha entendido la interseccionalidad como una suma de identidades, cualquiera, ¿no?, cualquier identidad está bien para entender la interseccionalidad, ¿no? Entonces, pues, nosotras vemos, ¿no?, análisis de, bueno, la interseccionalidad en mujeres catalanas bolleras rurales, ¿no? Y es ahí, pues, para nosotras, desde nuestra mirada, cómo entendemos el término y cómo la historia, la genealogía del propio concepto, pues, ahí faltaría analizar la blanquitud de esa mujer bollera catalana urbana, ¿no? O sea, como que hay un punto ahí en donde el tema estructural del racismo, pues, se ha visto totalmente excluido, ¿no? Entonces, en este sentido también pensábamos con la definición propia de la violencia machista, ¿no?, que la violencia machista, pues el marco normativo que se le ha dado a las violencias, o sea, cómo se entiende la violencia machista, también, pues, excluye un montón de violencia que enfrentan muchas mujeres migrantes racializadas, personas trans, que no entra dentro de ese marco, ¿no? Y era una de las cosas que problematizábamos en la participación del proyecto, era como decir, bueno, pues cuando estamos hablando de violencia machista, en realidad, ¿de qué estamos hablando, no? Estamos hablando de los marcos conceptuales, legales, jurídicos, que han tendido a universalizar la experiencia de unas determinadas mujeres, o vamos a hablar de la violencia que enfrentan determinadas mujeres o las mujeres en un territorio y que no solamente vienen dadas por una mirada unidimensional del género, sino que también se relaciona, ¿no?, con el tema del racismo estructural y también del capitalismo racial, ¿no? Entonces, pues ahí ya veíamos una primera exclusión de nuestra posibilidad de debate, porque era, bueno, pues nosotros estamos hablando de violencia estructural, de racismo estructural, y ya los propios marcos de la violencia machista, pues no entran, no abordan esa cuestión como una cuestión problemática o importante, ¿no? Por ejemplo, yo trataba de pensar una forma de violencia digital y yo lo enmarcaría por eso. Bueno, ya me estoy yendo a las otras preguntas, ¿no? Bueno, no importa, digo esto para terminar la idea. Sí. Podemos pasar y nos centramos ahí. Vale, y no digo entonces, no, sí digo, si no queda como pensar, por ejemplo, la falta de citas, ¿no?, para renovar los trámites de extranjería, ¿no? Como que hay ahí todas las que estamos haciendo estos trámites, pues es un peregrinaje conseguir una cita, hay que comprarla, bueno, toda una historia, y entonces eso como ¿no?, es una violencia digital y es que afecta a muchísimas mujeres, ¿no? Pero pues eso conceptualmente no entraría, ni siquiera es pensable que lo pongamos en el marco de lo que estamos hablando cuando hablamos de violencia machista, ¿no? Entonces, bueno, para mí eso, esto es lo que hacemos más que nada desde el tema de racismo estructural, y sí que tengo mis dudas que podré aportar aquí, pero seguiré. Así que seguro que mucho. Sí? Hola, em sentiu? Sí. Pots posar-te més cap a tu? Així? Sí.
Doncs bon dia, com ha dit la companya, jo soc la Laura i bàsicament volia fer com 4 pinzellades sobre la intersecció entre el gènere i la discapacitat, però clar, per començar hem de partir a la base que segurament moltes persones de l'audiència i moltes persones en general ni tan sols han començat a pensar la discapacitat com una categoria política en la del mateix rang que podria ser el gènere, la raça, l'edat, etc. Llavors, clar, hem de partir de la base que per començar a entendre una mirada interseccional des de la discapacitat hem de veure des de quin moment hem començat a polititzar la discapacitat, cosa que va començar a passar en l'últim terç del segle XX, sobretot en els països anglosaxons, on es va començar a fer una distinció entre el que s'anomena en anglès impairment, que podríem dir la deficiència biològica, i discapacitat o disability en anglès, que seria entès com aquella forma d'opressió social que s'imposa sobre les persones considerades biològicament deficients. I en base a aquesta distinció que es va començar a fer, que és el que s'anomena el model social de la discapacitat, a partir d'aquí, clar, qui va fer això? Van fer això una sèrie de col·lectius que estaven molt masculinitzats i que estaven formats sobretot per homes amb discapacitat adquirida que havien assolit unes certes cotes a nivell econòmic i a nivell educatiu, que havien arribat a la universitat, cosa que no és molt freqüent per les persones categoritzades com a discapacitades, etc. I a partir d'aquí, amb aquesta primera problematització de la discapacitat, que entenia la discapacitat com una forma d'opressió, a finals dels anys 90, etc., van començar a sorgir un conjunt de veus, sobretot de dones, però també d'altres col·lectius que van dir no, espera't un moment que aquesta operació que estàs plantejant com a discapacitat funciona una mica diferent en funció també d'altres variables. I aquí es va començar a generar com una mirada interseccional, en què es va començar a dir és que potser, per exemple, les dones discapacitades patim més violència que els homes discapacitats i que les dones capacitades. Llavors, què està passant aquí? Es va generar aquesta primera mirada que era com des de la metàfora de la suma de violències, perquè fins i tot des dels moviments feministes ni tan sols s'havia considerat que les qüestions que preocupen a les dones discapacitades fossin una preocupació central, perquè moltes vegades les persones que es consideren dependents han sigut considerades com una mica les enemigues del moviment feminista perquè són les càrregues de cura, són allò que hem de cuidar i no, per tant, allò que ens hem de preocupar de les violències que sorgeixen aquí. Llavors, a partir d'aquestes primeres mirades més interseccionals, es va començar com a fer més complexa també aquesta qüestió, perquè algunes persones, algunes autores, tant des dels activismes com des de l'acadèmia, van començar a dir és que potser aquí el problema és que no ens serveix només entendre aquesta qüestió com una suma de violències o com una intersecció, perquè moltes vegades les persones discapacitades som directament expulsades de les categories de gènere. No som ni homes ni dones de ple dret perquè no complim els mandats de gènere, no complim els mandats d'independència, productivitat, racionalitat, etc., que estan implícits en la masculinitat i la feminitat. Les dones discapacitades ni som considerades objectes de desig masculí, ni som considerades reproductibles, som considerades, de fet, la degeneració de l'espècie. És que jo faig servir aquestes expressions així una mica contundents, però perquè s'entengui la idea. Llavors, en aquest sentit, tots els mandats històrics de la feminitat, com per exemple la maternitat, moltes vegades ens ha estat negada a les dones discapacitades en particular. Llavors aquí estaven passant una sèrie de coses que ens obligaven no a entendre la interseccionalitat com una suma de violències,
sinó com des de les metàfores de la trama, no? De què està passant aquí perquè la discapacitat modifiqui la nostra adscripció a les categories de gènere, però també una mica fer el raonament al revés i dir, bueno, és que potser els mandats de gènere, en general, són una qüestió de capacitat. Ser una dona o ser un home és una qüestió de capacitat. I per tant no és una cosa, aquesta mirada interseccional no és una cosa que serveixi per entendre aquestes circumstàncies tan específiques de les persones aquestes deficients. No, és que el que han començat a dir algunes autores és que per combatre el masclisme i l'heterosexisme en general ens hem de començar a preocupar pel capacitisme, és a dir, que els mandats heterosexistes són en realitat també mandats capacitistes i fins que no problematitzem una cosa, fins que no problematitzem quines són aquelles capacitats i aquelles estructures corporals que es consideren necessàries per ser considerat plenament humà, no aconseguirem combatre això, no? I és una mica aquesta mirada interseccional la que volíem portar avui, que també de nou no està molt centrada en les violències digitals, però segurament ens pot ajudar també a entendre aquestes violències, sí? Doncs fins aquí de moment. Moltes gràcies, molt interessant, molt. Bon dia a tothom, moltes gràcies per la invitació. Laura y yo damos muchas charlas juntas y participamos en espacios y ella siempre dice que le toca el rol más aburrido y que yo hago así como la sección más divertida, más animosa, ¿no? Después de los conceptos que ha usado, creo que o lo aterrizamos y lo encarnamos un poco o ya nos deprimimos profundamente. Entonces, lo que se me ocurre, ¿no? Creo que mucha de la explicación que ha hecho Laura, así como más teórica y de darnos el marco de lo que ocurre, lo voy a aterrizar como en un par de experiencias de un contexto cercano que puede servirnos, ¿no? Como para seguir el debate. Yo vengo del activismo feminista en Madrid, ¿no? Y creamos un colectivo que a día de hoy ya esto suena viejuno, ¿no? De mujeres en aquel momento, feministas, hace más de 10 años. Y estuvimos ahí un par de años, que sí dando charlas, formaciones, que sí performance, que ponemos el cuerpo, que reflexionamos, que grupo de entre iguales, que grupo político. Y cuando entré en contacto con el activismo de la diversidad funcional, ¿no? Pues fue un poco como darnos cuenta de lo que estaba planteando Laura, ¿no? Que de repente esa interseccionalidad que creíamos que en el día a día estábamos intentando cruzar, ¿no? E intentar crear un feminismo, ¿no? Una práctica feminista que estuviera cruzada por ejes de desigualdad, en realidad era una práctica por defecto continuamente capacitista, ¿no? Porque no teníamos en cuenta la realidad de las personas con diversidad funcional, pero ni la agenda política de las mujeres con diversidad funcional, y no solo que no lo tuviéramos en cuenta, sino que de facto no estábamos reproduciendo una agenda política y unos principios y unos valores enormemente capacitistas. Por ejemplo, lo que ha comentado Laura del tema de los cuidados, cómo lo solemos pensar desde los feminismos y cómo a día de hoy, incluso en una ciudad como Barcelona, que creo que es abanderada políticamente de intentar pensar, yo vengo de Madrid, o sea que una agenda, ¿no? Una ciudad cuidadora desde una perspectiva interseccional, pero es que aún a día de hoy continúo leyendo políticas oficiales y documentos oficiales donde las personas con diversidad funcional son simplemente una carga y un objeto de cuidados. Y cruzamos el eje de racialización y el eje de clase social y pensamos cómo intersecta en las personas que cuidan y no en las personas que son cuidadas. Lo cual además es enormemente paradójico, porque la mayor parte de personas cuidadas también son mujeres, porque las mujeres llegamos a edades más avanzadas y además llegamos con peor estado de salud, y no por casualidad, sino porque hemos cuidado. Entonces hay una especie como de invisibilización de cómo de facto se producen los cuidados, donde las mujeres cuidadoras ven que no tienen reconocimiento simbólico, reconocimiento económico, reconocimiento social, sus propios cuerpos aquejan esa sobrecarga de cuidados, y una vez son dependientes entran en otra categoría que ya no es la feminista, porque a nosotros lo que nos preocupa es las que cuidan, ¿no? Cuando en realidad flaco favor nos hacemos pensándolo como colectivos enfrentados, y eso pasó cuando se tramitó la ley de dependencia en el contexto español, que parecía que eran grupos con agendas políticas diferentes, siendo máximamente representados por mujeres ambos colectivos, ¿no? Y entonces parece continuamente que el problema de los cuidados es un problema como de cosas pequeñitas, ¿no? De la gente mayor, o de la gente dependiente, o de las mujeres que cuidan, ¿no? En vez de ver todo el tema de la interdependencia y los cuidados como sostenedores de la vida y cruzando como todas esas variables que lo hacen aún más central. También, por ejemplo, el tema de los derechos reproductivos y sexuales, ¿no? Como desde el feminismo o desde los feminismos, una de las banderas históricas es el derecho al aborto, por supuesto, pero en ocasiones, en esa defensa férrea del derecho al aborto, cuando la cosa se pone peliaguda, es como, bueno, pues si no puede ser aborto libre, bueno, pues al menos supuestos, ¿no? Si la cosa se pone complicada. Y en esos supuestos, de repente, el aborto por malformación fetal, pues aquí extendamos plazos, ¿no? Y no solo extendamos plazos de forma totalmente acrítica y perpetuando un discurso que es el mismo discurso que ocurre con el tema de la eutanasia,
que es un discurso desde el progresismo enormemente capacitista, donde ya no estamos defendiendo que una persona individual, una mujer, interrumpa su embarazo o una persona ponga fin a su vida, sino que hay determinadas condiciones vitales que son insoportables de ser vividas, que son absolutamente indeseables, que son esencialmente trágicas. Y entonces validamos una serie de discursos sobre vidas que de facto existen, proyectándolas como futuras vidas, ¿no? Y claro, esto es muy problemático, ¿no? Y esto se ha discutido mucho en el contexto anglosajón desde los Feminist Disability Studies, de cuidado, ¿no?, con estas políticas supuestamente progresistas que en realidad están haciendo discursos sobre personas que encarnan esa realidad, ¿no?, que encarnan esas condiciones de, no, es que claro, no, esta especie de proyección. El otro día daba una clase en la Autónoma y con los estudiantes, ¿no?, yo les hacía el cruce de género y diversidad funcional, les contaba todo el tema de sexualidad. Bueno, yo estuve colaborando en el proyecto Yes We Fuck, que seguro que muchas lo habéis visto, y los estudiantes bien, hasta aquí vamos bien, estudiantes de sociología, progres, tal, muy bien, tal, el sexo vamos a abrir así, bien, nos gusta el sexo, abrimos el deseo, bien. Claro, la performance, el arte, tal. Entramos en la discusión de la eutanasia. Pero a ver, es que si yo me quedo en silla de ruedas, yo me quiero morir. Bien. Si yo lo único que estoy diciendo es que problematicemos el discurso de por qué es que estar en silla de ruedas es insoportable. Esto era imposible, o sea, de repente, darme cuenta como del límite del sentido común, ¿no? Entonces, ahí sí que entonces era como algo que les incomodaba enormemente, ¿no? Entonces empezaron además como estas proyecciones de, claro, pero es que si mi madre le diagnostican ELA y mi madre se quiere morir, mi madre tiene derecho a morirse, ¿no? Entonces empezó a crear una especie de una imagen de una madre hipotética en que todos se sintieron muy representados por si su madre tenía ELA. Y me decían, claro, como tú dices que la ELA es positiva, digo, yo en ningún momento he dicho que es positiva, he dicho que empecemos a cuestionar, ¿no?, si cualquier persona que le diagnostiquen ELA, necesariamente la única opción, la única realidad, lo esperable y lo deseable. También porque con esto acabo. También porque esto lo juntemos con el tema del capitalismo y con el tema del neoliberalismo. No son simplemente discursos gratuitos los que señalan determinadas condiciones como invivibles, son discursos productivistas, porque en países como Holanda, donde se ha tramitado la eutanasia antes, claro, eso se va señalando, ¿no? O sea, uno de los temas que se ha hecho desde los estudios críticos de la discapacidad y desde el activismo es que estas leyes no son gratuitas, no son simplemente leyes de derechos individuales donde entonces tú tienes la opción individualmente, es que se empieza a señalar determinadas condiciones como condiciones que no hace falta resguardar, que no hace falta sostener, para las que no hay que poner recursos, porque si no te gusta vivir así, ya tienes la ley de la eutanasia, ¿no? Entonces, ¿qué condiciones, no? Decía Adolf Razka, ¿no?, uno de los activistas del movimiento europeo de la vida independiente. Sí, ayúdennos a morir, pero primero ayúdennos a vivir, ¿no? O sea, ¿qué condiciones está habiendo para que esas vidas sean posibles? Y si esas condiciones lo que están simplemente sostenidas es por mujeres en condición precaria o familiares cuidando esas vidas, pues evidentemente va a ser más difícil que sea soportable. No sé por qué me he ido por aquí, pero luego volvemos a otras cosas que tenía apuntadas. Sí. Muy bien, aquí vamos así. Vale. Pues entramos un poco en el debate también, ¿no?, aterrando esto, que ya hemos empezado, al tema de las violencias. O sea, las cuestiones iban, ¿no?, también más dirigidas, ¿no?, al contexto actual de la sociedad digital, ¿no?, que añade como muchas más capas, ¿no?, también a estas realidades, intersecciones y, ¿no?, experiencias de violencia. Entonces, ¿no?, era también cómo ubicamos, ¿no?, cómo definimos o qué elementos, ¿no?, pensáis que debería incorporar la propia definición, ¿no?, de las violencias, ¿no?, con una perspectiva feminista y con una perspectiva interseccional, ¿no?, de las violencias, ¿no?, que se dan también ahora a nivel digital, ¿no? Y también entro con las dos primeras preguntas, porque creo que será como más fácil, ¿no?, de que podamos debatir este pack. Y desde vuestras colectivas, ¿no?, o ámbitos de actuación, tenéis identificadas algunas violencias y, ¿no?, específicamente algunas violencias digitales con un componente interseccional que afecten de manera específica, ¿no?, a, pues, ¿no?, mujeres con discapacidad, mujeres racializadas, mujeres gitanas, etcétera, etcétera. Aquí podéis hablar, ¿no?, os decía, desde vuestra experiencia, ¿no?, también como activistas, como, ¿no?, académicas, pensadoras, o sea, cómo nos identificamos o desde donde nos situemos, ¿no? Pues entramos en estas preguntas. Vale. Sí, con el tema esto de la definición, ¿no?, de las violencias, claro, pues aquí había una cuestión ahí de cómo entendemos
al racismo como una violencia estructural que afecta a la vida cotidiana de muchísimas mujeres, mujeres racializadas, mujeres y que pues también, ¿no?, mujeres que tienen diversidad funcional, o sea que también en todo este gran espectro de que pues cómo pensamos el racismo, ¿no?, de manera estructural. Y también aquí retomando un comentario que habías hecho, Eva, sobre María Lugones, la perspectiva decolonial lo que plantea de alguna manera es también piensa esto, ¿no?, de que el género es una categoría colonial, ¿no?, que solamente las mujeres blancas tienen género, ¿no?, que la categoría mujer es una categoría cargada de blanquitud y que los efectos, ¿no?, de la colonización pues también han impactado en estas mujeres o hembras, diría la María Lugones, en que no adquieren esa categoría de mujer, ¿no? Entonces, en la perspectiva decolonial, lo que también propone de alguna manera es hacer visible la cara oculta, lo oculto de todo este proceso moderno colonial que, claro, para Europa ha sido un proceso emancipatorio, ¿no? Ha sido un proceso, la modernidad es entendida como los derechos humanos, como el desarrollo, como el progreso, ¿no? Y ¿no?, el desarrollo es como, bueno, el teléfono, ¿no?, es un ejemplo de desarrollo de modernidad, pero también la cara oculta de ese teléfono es la violencia que se ejerce en determinados territorios que generalmente no son los territorios europeos y que no está visible, ¿no? Entonces, con esa mirada de la cara oculta, yo también quería plantear la cara oculta, los efectos no visibles de utilizar el discurso legal de la violencia machista. ¿Qué efectos no visibles tiene con hombres racializados? ¿No? O sea, nosotras hablamos de la violencia machista, cómo afecta a las mujeres, a determinadas mujeres, pero queda muchas veces oculto que ese aparato jurídico estatal que se utiliza para defender a esas mujeres tiende a criminalizar en mayor medida a hombres racializados. Y eso es la cara no visible de los discursos jurídicos legales que nosotros usamos porque el sistema penal, el sistema jurídico, tiende a producir racismo y a reproducir, ¿no? Y a nosotras esto nos vino desde una cuestión meramente práctica, ¿no? O sea, nosotros hacíamos atención jurídica a muchos jóvenes no acompañados y muchos tenían antecedentes penales por violencia machista. Y era como que nos llamaba la atención, pues, que no conocíamos a tanta gente que tuviera antecedentes penales por violencia machista, porque nuestros amigos blancos nunca son ni violentos, ni machistas, ni tienen ningún antecedente, ¿no? Entonces, ahí era como que extraño, ¿no? Nosotras en nuestros entornos autónomos, feministas, no conocemos, bueno, también casi ya no conocemos ni hombres, pero es como que no hay en esta presencia, pero en el otro sentido sí, ¿no? Y entonces ahí empezamos a investigar, a mirar y a decir, claro, el sistema penal criminaliza a un tipo, a un perfil muy determinado de personas. Y eso no solamente pasa con el tema de la violencia machista. A mí me tocó hacer una investigación de trata, que me pidieron que leyera todas las sentencias de trata que hay en el Estado español. Y entonces ahí llegó o sea, los datos eran que el 95% de hombres condenados por delito de trata eran hombres migrantes y que ni siquiera tenían antecedentes penales. Y que encima es prácticamente imposible condenar a alguien por el delito de trata, de explotación laboral. O sea, en la cárcel actualmente en Cataluña hay 2 personas por violar los derechos de los trabajadores. 2. O sea, en cárcel. Entonces, es como decir, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con estos discursos penales jurídicos que estamos utilizando, que es la parte visible de garantizar una justicia a un determinado grupo de mujeres, que yo no estoy para nada en contra, o sea, me parece muy bien que tomemos responsabilidad y que contra la violencia machista, pero ¿qué otros efectos no visibles eso está generando, ¿no? Y también una cuestión que es muy problemática, a mí me preocupa mucho. Yo hice un protocolo, acompañé en un protocolo del Hospitalet contra la violencia machista y
claro, quien tiene todo el control en el ámbito de la violencia machista es la policía. O sea, no es los colectivos feministas, no, o sea, quien tiene ese monopolio mayoritariamente de las mujeres, bien, no de los entornos feministas. O sea, yo, por ejemplo, en Hospitalet no era tanto de los entornos feministas próximos, sino de la señora común y corriente que vive violencia machista. La primera aproximación que tiene al denunciar es con la policía. Mujeres que no vienen de unos entornos colectivos feministas. Y entonces yo ahí me preguntaba, los espacios, los colectivos feministas, pues aquí no estamos llegando, ¿no? A las mujeres que están, no a las amigas, colegas, que somos todas transfeministas y alternativas, sino a las vecinas, ¿no? Bueno, no sé si respondo algo de la pregunta. Sí. Y después, el tema de cuáles son las violencias específicas, bueno, yo pensaba eso, ¿no? Primero, lo que hablábamos bastante durante la participación era cómo tenemos en cuenta la violencia colectiva, ¿no? O sea, porque el protocolo o la perspectiva estaba como muy enfocado en lo individual, ¿no? Cuando yo sufro una violencia, pero si se puede incorporar una mirada colectiva hacia las violencias, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay pues discursos racistas, machistas, capacitistas hacia un colectivo determinado de mujeres, ¿no? Ese era uno. También la violencia estructural, ¿no? Por ejemplo, como lo que decía con las faltas de cita, con la brecha, también con la brecha digital, pues que hay un montón de mujeres que no acceden o usan el teléfono con otros fines, ¿no? También el tema y de la distancia, ¿no? Mujeres, por ejemplo, la otra vez o sea, la distancia entre los colectivos y un montón de mujeres que están, que no son próximas o afines a estos colectivos, y esa información pues no llega, ¿no? O sea, como que en ese sentido me preguntaba, y también estos temas de también lo que hablábamos allá en el proyecto, que era o sea, ¿no? Lo material o la cotidianidad y lo digital, y como muchas veces pues eso también está constantemente en diálogo, ¿no? O sea, como que no es una cuestión que lo digital muchas veces puede ser solo lo digital, pero como muchas veces pues se conecta, ¿no? Un caso de una compañera, ¿no? Por ejemplo, de trabajadora del hogar, que pues empezó digital la violencia y se materializó, o sea, la violaron, ¿no? Entonces fue como una propuesta de trabajo que entonces esto empezó por ahí y después, ¿no? Y entonces ahí como eso lo poroso, ¿no? De eso, y también pues si la respuesta solo es una respuesta penal, legal, pues también las dificultades que eso puede generar para muchas mujeres que no quieren por distintas situaciones, pues tener relación con la institucionalidad, ¿no? Con la policía, porque se entiende que la policía es, ¿no? un agente muy importante en la reproducción del racismo estructural, ¿no? Entonces, eso era como una de las cuestiones que surgían. Perfecte, moltes gràcies. Podem continuar? I després també, si sorgeix alguna pregunta, no? O alguna reflexió del públic, doncs també donarem la paraula. Bé, doncs arrel de la pregunta estava pensant, no, que moltes vegades entenem que la violència masclista, en aquest cas, s'exerceix quan algú surt dels mandats, no? Quan algú, com a mecanisme de control per tornar la gent com al redil, no? Però una mica pensant en què caldria incorporar, no? En aquestes definicions, potser també hauríem de pensar, pensant en la intersecció entre la discapacitat i el gènere, en què passa quan algú a qui se l'ha expulsat directament del redil vol entrar, no? I estava pensant, no, en aquest sentit, en què passa quan les persones discapacitades s'exposen, per exemple, pensant en lo digital, a xarxes socials, etc., volent entrar en rols que els han sigut històricament vedats, no? Per exemple, exposant el cos a les xarxes socials, explicant situacions, o sigui, per exemple, estic pensant en canals de YouTube on parelles intercapacitades que es diuen en què una persona dels membres té discapacitat, en aquest cas normalment l'home, i la persona capacitada és una dona. Què passa aquí? Què passa amb aquestes parelles? Com són llegides? Si això és intel·ligible o no? Si la violència que es donarà en aquestes parelles potencialment serà llegida com a violència real? Serà creïble? No serà creïble? Per exemple, què passa si
una dona discapacitada és abusada sexualment, què passa aquí? S'entén que l'abús és intrínsec a la discapacitat, és a dir, tota la sexualitat que es doni envers una persona discapacitada serà en una situació de violència, no pot existir el consentiment, sí que pot existir, es creurà aquesta persona que denuncia una violència, entenent que la persona discapacitada és llegida com a un ésser absolutament abjecte i indesitjable, serà comprensible que expliciti que algú l'ha volgut forçar sexualment. Hi ha aquí tota una sèrie de complexitats en aquesta intersecció i que es poden donar en les xarxes socials, en les apps de cites, etc. Estava pensant així en veu alta, no sé si... Sí, yo creo que hay dos temas, ¿no?, como para pensar el abordaje. Uno es la accesibilidad y otro la inteligibilidad. En cuanto a la accesibilidad, es un poco más fácil de pensarlo, pero parece que no de llevarlo en práctica porque no es muy accesible. Con accesible me refiero al propio tema de las campañas de prevención, o sea, como el propio acceso a la información, ¿no? Y pensemos en una cuestión tan básica como que esté traducido a lengua de signos, a braille, pero también a lectura fácil para gente con diversidad cognitiva. Bueno, pues este tipo como de cosas básicas del propio acceso a la información, de cómo vas a pensar una denuncia o cómo vas a pensar si la policía es capacitista, si es que igual ni siquiera puedes entrar en la comisaría o ni siquiera puedes acceder a la información donde te explican qué es violencia o cómo responder frente a un caso de violencia, ¿no? En ese sentido, como lo más básico, ¿no?, del acceso, por ejemplo, la Fundación Aspace de Parálisis Cerebral denunció el pasado año que 3 violaciones que sufrieron personas con parálisis cerebral ni siquiera fueron investigadas porque, por ejemplo, en los procesos judiciales en España no se permiten testimonios a través de soportes a la comunicación. Es decir, personas que en vez de hablar verbalmente, como Stephen Hawking, hablan con un tablero, eso se entiende que no está asegurado que sea su propia voz o su propio testimonio. Y se trataba de violaciones, en un caso una violación múltiple y en otro caso una violación sexual durante años. O sea, casos absolutamente graves ni siquiera se investigan, con lo cual el tema del acceso es un tema dramático, ¿no? Y ahí un poco con lo que comentaba Laura, creo que el otro tema que va conectado, pero que es también como más difícil de pensar, es el tema de la inteligibilidad, ¿no? De qué imagen tenemos en mente, de qué tipo de mujer cuando pensamos en violencia de género y además cómo montamos las campañas, ¿no? Y pienso en campañas juveniles y también campañas en redes sociales de eso no es amor, ¿no? Entonces, claro, una de las principales como visiones es la pareja, la expareja, la relación romántica, el amor romántico, la dependencia. Claro, ¿qué pasa? Que en el caso de diversidad funcional, en primer lugar, el principal agresor no es la pareja o expareja, sino el cuidador, que puede ser también la pareja o expareja, pero el cuidador tanto en entornos residenciales, donde el nivel de violencia es dramático. Bueno, no sé si sabéis que hay una práctica informal que es que las mujeres institucionalizadas sean esterilizadas previamente, porque no se sabe muy bien qué pasa en las residencias y en este tipo de sitios, que esa es otra, que seguimos teniendo esterilizaciones forzosas y abortos coercitivos en el Estado español, a pesar de que Yone Belarra pidió disculpas, que se agradece, y está como presionando para que el cambio legislativo sea más efectivo. Pero en cualquier caso, cuando el cuidador también es la pareja, ¿no?, o un familiar, aparte de la invisibilización que sufre este tipo de violencia porque no es inteligible y porque no hay como una visión social ya tan preventiva o tan atenta a que esa violencia pueda ocurrir, también creo que hay como una idea, ¿no?, del hombre que cuida como un hombre heroico, como un hombre abnegado y como un hombre al que se le toleran y permiten una serie de violencias que la mujer cuidadora no. Y pienso, por ejemplo, cuando hay asesinatos de mujeres mayores a manos de los maridos, como no se entiende, igual que un asesinato de una mujer joven, ¿no?, de repente. A una mujer de 85 años la asesinó su pareja, ella era dependiente, estaba en silla de ruedas y no se levantaba. Y hay una cierta cosa de, bueno, no es lo mismo, ¿no?, que si tenía 30 años, porque también estaba ahí en silla de ruedas, 85 años, estaba mayor ya la mujer, ¿no? De repente se empieza aquí como a mezclar como con el tema de eutanasia, no sabemos si ella quería, no quería, o sea, ¿no? De repente hay como una idea diferente, o sea, el cuerpo dependiente no vale lo mismo, ¿no? Y el cuerpo dependiente femenino tampoco vale lo mismo, ni lo entendemos como parte, ¿no?, de esas violencias que sufrimos, ¿no? Y por poner como un ejemplo así anecdótico, pero de lo que comentaba Laura, de si se puede consentir sexualmente o no, no sé si conocéis un vídeo posporno que se produjo aquí en Barcelona que se llama Nexos, que se presentó hace unos años en la Muestra Marrana. Bueno, pues uno de los vídeos está protagonizado por Patricia Carmona, que es una mujer con diversidad funcional. Pues ese vídeo lo colgaron online y los Mossos de Escuadra la llamaron para preguntarle si estaba siendo víctima de abuso sexual y quitaron el vídeo porque había una persona con diversidad funcional en un vídeo sexual, ¿no?
donde el vídeo, si tú lo ves, no hay como ningún tipo de práctica que pueda dar idea a que estaba siendo explotada sexualmente. Pero simplemente, ¿no?, como ese tipo de sujeto, en ese tipo de visión, es como un cortocircuito donde se piensa en explotación, se piensa en abuso, ¿no?, y la dificultad de ejercer agencia por ahí. Pues precisamente ahora, ¿no?, hablaremos también de agencia, ¿vale? No sé si realmente hay muchas ganas también de intervenir desde el público. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Hay la opción de poder hacerlo ahora o pasamos, ¿no?, como a la segunda parte de las preguntes i després també podem debatir. Però si hi ha alguna pregunta ara que tingueu ganes com de fer, no?, per tot el que s'ha explicat. Val. Continuemos. Vale. Doncs continuem. Fem, no? O sigui, ara, no?, precisament la pregunta, no?, també va en la línia, no?, de veure si, no?, s'han desplegat estratègies d'abordatge, no?, o resposta, no?, a aquests plantejaments que esteu fent, a aquestes violències específiques, no?, amb aquest component interseccional, i també quines són, quin grau d'efectivitat tenen, no?, aquestes solucions, aquestes respostes, no?, i una mica també com quins reptes, no?, de present tenim, no?, i com podem treballar conjuntament. Vale. Sí, nosotras, o sea, yo pienso que pues la estrategia que estamos haciendo es tratar de abrir los marcos de discusión, ¿no? O sea, como tratar de constantemente repetir lo mismo en distintos lugares, decir, bueno, pues cómo cuando estamos hablando de violencia machista, también qué excluye, qué se incluye, qué se tiene en cuenta, o sea, como esta incidencia, esta insistencia que ya llevamos muchos años y tratando de poner en el debate político como también pues el racismo es una forma de violencia hacia las mujeres migrantes racializadas y que se materializa a través de distintas vías, ¿no? Que puede ser de la materialidad directo o también puede ser a través de redes y como la violencia institucional, estructural también tiene que ser como prioritaria dentro de la agenda feminista en el sentido de decir, bueno, pues ¿qué hacemos con este tipo de violencia que cotidianamente enfrentan muchas mujeres, ¿no?, y personas trans, migrantes y racializadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues no sé, con el tema de la falta de acceso a citas, por ejemplo, que puede ser algo digital y que puede ser, no, era como la incidencia de decir, bueno, pues señalarlo como una violencia estructural, señalarlo como una falta como una política deliberada tendiente a que la gente pues se quede sin papeles y como también que la gente pues sepa que eso es una violencia que también afecta a las mujeres migrantes y racializadas y que es una violencia que también pues tiene un impacto en su cotidianidad, ¿no? La violencia también pues hacia hombres racializados, como eso también afecta a un montón de comunidades y familias y que eso pues también para nosotras es un tema que tendría que estar en la agenda política feminista, transfeminista y que pues generalmente está invisibilizado, ¿no? También esta idea de plantear, por ejemplo, la interseccionalidad desde 3 puntos, que ya también lo vinimos hablando hace tiempo, ¿no? Es decir, la interseccionalidad como marco de pensamiento, es decir, bueno, nosotras cuando hablamos de violencia machista, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué entendemos? Si es la violencia de pareja, si es violencia institucional, si es violencia, ¿qué tipo de violencia? O sea, cambiar esos marcos con cualquier marco, con la sexualidad. ¿Qué pensamos por sexualidad? La sexualidad, ¿cómo se piensa? ¿No? Se piensa como pues, salir del armario, se piensa como lo LGTB, o sea, ¿cómo se piensa? ¿Desde qué marcos estamos pensando eso? ¿No? Después, la metodología, que ahí pues sí quedaba más juego, ¿no? Cuando interveníamos en el protocolo, en el proyecto, que era de alguna manera, bueno, si se hace este proyecto que es denunciar las violencias digitales, ¿cómo se está llevando a cabo eso? ¿Quién lo está llevando? ¿Quién interviene? ¿Quién participa? ¿Cómo habla la persona que atiende el teléfono? ¿En qué medios de denuncia hay? O sea, como toda la praxis de eso que ya pensamos como violencia machista, o sea, ¿no? Y por último también el tema de la transformación política, ¿no? Es decir, bueno, pues nosotras, ¿qué queremos conseguir con los temas que estamos trabajando, ¿no?
Por ejemplo, con el tema, el otro día hablábamos de la sexualidad, ¿no? Y era como un profesor me decía, es que yo me preocupa mucho la sexualidad de los jóvenes, no sé qué. Y yo decía, pero ¿por qué te preocupa tanto la sexualidad? O sea, ¿por qué? Y es bueno, porque quiero que sean libres, ¿no? Por ejemplo, entonces dices, vale, si nosotros tenemos un compromiso con que los jóvenes pues tengan más posibilidades, también pensar que las violencias estructurales, racistas, también afectan a ese objetivo último, ¿no? Porque muchas veces yo creo que el otro evaluaba un proyecto que era, queremos que hablar de los privilegios, hablemos de los privilegios, y era, ¿pero para qué queremos hablar de los privilegios? Para que las mujeres, para que todas podamos participar, porque muchas veces la mirada se queda como muy focalizada, ¿no? ¿Por qué hablamos de violencias digitales, violencia machista? ¿Qué nos interesa? ¿Y para quién nos interesa? Y entonces, si nos interesa determinada cosa y para quién, ¿cómo hacemos que distintas personas o las personas, los colectivos que a nosotros nos interesen, pues también puedan acceder a eso? Y entonces ahí tenemos que empezar a pensar de qué manera esas violencias le están afectando, ¿no? Yo creo que muchas veces nos quedamos como en la mira de un objetivo específico y tal vez pues ese objetivo específico solo responde a las necesidades de un colectivo determinado, ¿no? Entonces es como, de alguna manera, descentrar, ¿no? la mirada, ampliarla y pensar de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia machista, ¿no? Sí, jo aquí també pensava, no? Abans que en la intervenció anterior potser ha semblat que les xarxes socials, els entorns digitals, són un entorn bàsicament d'exclusió, no? De les persones discapacitades, però també s'ha de tenir en compte que, per exemple, la major onada de politització de la discapacitat que hi ha hagut en el context espanyol ha vingut de la mà o va venir, perquè ja fa 20 anys, de la mà del Foro de Vida Independiente y Libertad, que és un col·lectiu que es va generar com un fòrum de Yahoo a l'any 2000, no? I que va ser com un espai de politització molt important, segurament que es va produir en l'entorn digital perquè permetia una sèrie de trobades que a causa de la inaccessibilitat dels entorns físics no s'haguessin pogut produir d'una altra manera, no? I per tant aquí també veiem l'altra cara, que és l'espai digital com un espai de resistència i que potser, per exemple, més recentment, moltes persones, moltes potser és una exageració, que respon més a un desig que no a una realitat, però algunes persones joves, en especial dones discapacitades, estan utilitzant les xarxes socials, Instagram, YouTube, etc., per visibilitzar els seus cossos, produir-los com a desitjables, una mica en el que sempre diu l'Andrea, que sempre diu que l'estratègia és fake it till you make it, doncs una mica, per més que l'estructura t'està contínuament expulsant d'aquí, és com una insistència en posar el cos en aquests termes, en termes, doncs això, que conviden a explorar el desig, a explorar la sexualitat, a explorar el cos, a explicar de forma molt massiva realitats que han estat històricament molt invisibilitzades i que per tant també són un espai de resistència i que en si mateix que no requereix potser tampoc d'una intervenció professional, sinó que en si mateix des de baix ja va sorgint aquest abordatge que segurament obre una sèrie d'espais de lo pensable que en una altra època les persones adolescents discapacitades no han tingut com a referent això, i estava pensant, no sé, com a punt. Claro, ahí también pensaba, ¿no?, cómo ese espacio como de agencia y de resistencia que permite lo digital con el tema de diversidad funcional está muy cruzado por el tipo de diversidad funcional, ¿no? Porque el foro ha sido históricamente liderada por personas con discapacidad física y porque seguramente estas nuevas youtubers e influencers pues tiene todo que ver, ¿no?, sobre todo con el tema físico y de exponer un cuerpo diferente y un cuerpo, ¿no?, donde además también es interesante cómo está cambiando como de las condiciones físicas más fijas, ¿no?, de lo que era la lesión medular a nuevas condiciones como degenerativas, bueno, bien.
Pero en cualquier caso, recordaba, ¿no?, el trabajo que hice con DINCAT. DINCAT es la organización que agrupa diferentes entidades del campo de la discapacidad intelectual en Cataluña, y claro, ahí había una preocupación muy fuerte por cómo el tema digital se estaba cruzando con el tema de violencias, digamos, capacitistas y patriarcales, ¿no? Porque ¿qué ocurre entonces cuando la gente con discapacidad intelectual accede al entorno digital? Pues es un entorno muy hostil. O sea, pensemos muchas veces cuando ridiculizamos determinadas intervenciones o determinadas intervenciones son castigadas en redes, es porque la gente no habla con la suficiente precisión, por ejemplo, conceptual, o en el ritmo que se considera, o con la insistencia que se considera. Todo ese tema de cuánto tienes que intervenir, de no cuelgues o no postes 20.000 cosas, no des me gusta todo el rato, o sé precisa con cómo comentas, es un tema capacitista, ¿no?, de cómo hay que utilizar esa red. Entonces, la gente que la utiliza de otra forma, sea por tema de discapacidad intelectual o sea por tema neurodivergente, reciben mucha violencia. Ahí entonces, con el tema más de género, se mezcla con la falta de educación afectiva sexual, donde entonces las personas con discapacidad intelectual de repente tienen un móvil, empiezan a acceder a pornografía, empiezan a acceder a imágenes eróticas y no tienen tampoco las claves para cómo, por ejemplo, practicar el sexting o cómo acceder, ¿no? Y entonces una preocupación que tenían muy fuerte es como también entre ellos y entre ellas, en las propias organizaciones, se estaban produciendo temas de violencia, donde ellas compartían imágenes eróticas y entonces ellos las enviaban, ¿no? Y entonces eso estaba ocurriendo como sin que las familias supieran muy bien porque no conocían esos entornos digitales. Entonces, ¿cómo se incrementa la vulnerabilidad? Pero ahí también pensaba, con lo que comentaba antes la compañera de la cantidad de hombres racializados presos, ¿no? Bueno, pues deben ser que están o son racializados o son discapacitados, porque es que también hay unos estudios de cómo los hombres con discapacidad intelectual tienen unas tasas de criminalización mucho mayores, ¿no? Porque claro, cuando cometen agresiones sexuales o agresiones de género, pues pues voy al parque y me exhibo, donde también son víctimas de mucha violencia, ¿no? Y están reproduciendo esa violencia de forma mucho más explícita y de forma mucho más acrítica, ¿no? Sin haber recibido como una serie de apoyos. Y entonces ahí lo que pensábamos con DINCAT era cómo juntar, ¿no?, como el tema de la educación afectivo-sexual, el tema de la igualdad de género y el tema de lo digital, porque están accediendo a lo digital sin tener como unas mínimas pautas de igualitarias en ese sentido, ¿no? Y también eso, había un estudio de la cantidad de hombres con discapacidad intelectual, ¿no? Entonces al final a los que les condenan por abusos sexuales son el que hace como el abuso más obvio y más específico, ¿no? Y como los grandes perpetradores de violencia no están ahí en las cárceles. Sí, yo puedo agregar una cosa. Sí, que conectado con eso, pues, por ejemplo, nosotros habíamos hecho con Lucía talleres como también, por ejemplo, de seguridad digital, ¿no? O sea, como todas estas cosas de poder decir, bueno, pues conectado con la falta de accesibilidad a determinados colectivos, por ejemplo, muchas mujeres, ¿no?, que están activistas de derechos humanos, migras, que están trabajando en el ámbito de la defensa de los derechos, ya sea en sus territorios o aquí, o que tuvieron que venirse para aquí porque están criminalizadas o que están haciendo aquí cosas activamente. Era como dar herramientas con temas jurídicos, legales, yo por una parte, y Lucía hacía la parte como más de seguridad digital en el tema de, bueno, pues qué hacer determinadas cosas en las manis, saber, o sea, como en el ámbito de derechos, o sea, que podría, si pasa algo, y también en el término digital, como, bueno, pues proteger eso, ¿no? Y también eso era como una estrategia para intentar como de alguna manera, pues esto, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta las violencias colectivas, ¿no? Institucional, o sea, no tanto en el ámbito individual, sino pues en lo institucional y lo colectivo. Vale, pues bueno, yo creo que, ¿no?, habéis apuntado muchísimas cosas, muchísimas claves, ¿no?, realmente que activan, ¿no?, como, ¿no?, muchas cosas a la hora del abordaje, ¿no?, de estas violencias y también muchas claves a nivel digital, ¿eh? O sea que yo creo que, ¿no?, he apuntado muchas cosas porque realmente, ¿no?, a mí al menos me está haciendo repensar, ¿no?, muchas de las cosas que planteamos, entonces habrá que darle muchas vueltas, ¿no?, y yo también os invito, ¿no?, a que podamos seguir hablando de ello, ¿no?, y ver cómo podemos continuar, pero bueno, yo, ¿no?, también a nivel de claves de respuesta, ¿no?, ha salido el tema de, yo creo, los talleres de seguridad digital, ¿no?, de autodefensa, ¿no?, también hablábamos, ¿no?, de la documentación que estamos generando, ¿no?, que es una documentación que
está organizada por tipología de ataques, ¿no? Y la idea es que puedan, ¿no? que tú cuando estás confrontando, ¿no? un ataque, una violencia en el ámbito digital, ¿no? puedas usar esta documentación, ¿no? para poder generar estrategias de respuesta y de autodefensa, ¿no? Pero ¿no? En la documentación, en los talleres, en las formaciones, en la manera, ¿no? de difundir y de dar a conocer, ¿no? el servicio, la línea, ¿no? pero también en la sensibilización de cuáles son estas violencias, cómo afectan. ¿no? Todo esto realmente tiene, o sea, tiene que tener este componente interseccional, ¿no? y tiene tanto desde esta perspectiva individual, porque sí que también queremos llegar, ¿no? a personas, pero también desde una perspectiva colectiva y desde una perspectiva estructural, ¿no? porque entonces son muchos los retos con todo lo que habéis planteado. També me gustaría dar, no? donar paraula al públic perquè també pugueu plantejar reflexions, no? o certes abordatges específics, no? que hagueu fet en clau interseccional i que puguin ser també d'interès compartir. Tenim 10 minutets. Muy bien. En realidad a mí me surge más un comentario que es como que escuchando todas las cosas como que de repente se amplía un montón el concepto de lo que puede ser una violencia digital, ¿no? Sí. O sea, es como que de repente era yo todo lo asocio a una violencia digital y que me parece interesante porque también eso nos hace tomar conciencia de cuán inmersa está nuestra, ¿no? nuestra vida, o sea, bueno, nuestra realidad iba a decir, pero es que esto también es real, o sea, todo es real, ¿no? O sea, como que esta continuidad, en realidad, de esta vida que le llamamos real, con eso que distinguimos como otro, que en realidad no es tan otro. Y por eso creo que es verdad que es interesante mirarlo así como que un paraguas muy grande, ¿no? O sea, de hecho, cuando decía la compañera esto del sistema Mercurio, todas estas cosas como para las citas también, porque claro, ahí cambia quizá la figura del agresor. El agresor no es una persona o no es no, sino que también es un estado, es un contexto mucho más amplio, desde donde se está percibiendo esa misma violencia. Y nada, eso. Sí, y que ahí, por ejemplo, con el tema de los trámites de extranjería, las que pasamos por los trámites de extranjería hemos normalizado totalmente esa violencia, ¿no? Yo con Daniela, pues, siempre me gusta que Daniela, pues, nos hace, Daniela Ortiz, ¿no? Que con su práctica te hace recordarlo, pues, lo violento que es, cosas que nosotras hemos normalizado totalmente, ¿no? Y desde la red, por ejemplo, tenemos ese posicionamiento de la gente. Si a ti, viviendo aquí, se te pierde tu DNI, no tenés que contratar a un abogado para renovar tu DNI, para ir a la policía y buscar un DNI. Nosotras, las personas que pasamos por trámites de extranjería, necesitamos abogados porque es imposible hacer un montón de trámites, ¿no? Entonces también esa era una estrategia, de decir, nosotras acompañamos, pero no somos las abogadas los que vamos a hacer, sino las mismas personas, porque también tenemos el derecho, como cualquier otra, a poder hacer un trámite administrativo sin hacerle un juicio al Estado, ¿no? Y esa violencia está totalmente normalizada para quien pasa un proceso. Yo estuve 8 años, 12, me tardé en tener la nacionalidad, y han sido 12 años que todos los años algún trámite de extranjería tenías que hacer, ¿no? Entonces, y eso lo terminamos normalizando, ¿no? Más preguntas, reflexiones, experiencias, críticas, objeciones. Objeciones, sí, también. ¿Qué mejoras haríais en la web en la web y en todo? Así, de primera vista, pues es un prototipo, y si por favor la miráis y nos decís por qué queremos aprender y mejorar. Sí, de hecho, esto era la última pregunta, ¿no? También que no la he acabado de decir, pero estaba como incluida, ¿no? O sea, como qué elementos, ¿no? debería incorporar nuestra línea, ¿no? Pero pensando también un dispositivo, ¿no? Como el de FemBlock,
para poder, ¿no?, integrar, ¿no? Yo entiendo que también debéis tener experiencias concretas, ¿no?, de atención, abordaje, ¿no?, de estas situaciones de violencia, ¿no?, específicas que habéis estado hablando, ¿no?, el propio dispositivo, ¿no?, de vuestra red, ¿no?, o algunos dispositivos, entiendo, con los que vosotras trabajáis, ¿no? Entonces, ahí, ¿no?, también a nivel, ¿no?, afinando ya, ¿no?, pues poniendo un poco el zoom in, ¿no?, ¿qué elementos, ¿no?, pensáis que pueden ser importantes tener en cuenta, ¿no? Sí, a mí cuando lo pensábamos, que era también que insistíamos mucho en esto de la evaluación, ¿no? De analizar de a quién se estaba llegando. O sea, que cuando ya lo pusieran en práctica, después de un tiempo, revisar los datos objetivos, es decir, bueno, qué perfiles, ¿no?, de mujeres, personas acceden, denuncias, qué tipo de denuncias, ¿no? Porque veíamos que había una posibilidad, ¿no?, como pues... Bueno, como que nosotros estamos ahí con muchas miserias cotidianamente, pero por ejemplo el otro día era un debate de que pues venía gente en una situación como muy compleja, quedarse sin casa, bueno, como con mucha violencia, y en un espacio donde estábamos pues había un súper conflicto porque un tío le hacía mansplaining a una de las compas de la asamblea, ¿no? Y ese era el conflicto de la asamblea y venía un montón de gente con muchas urgencias materiales de que se iban a quedar sin casa al día siguiente, y la gente era como, pues yo me voy de este espacio que esta gente extraña está hablando de no sé qué cosas y me voy, ¿no? Porque era como un tipo. Entonces, cuando algunas veces, pues, qué tipo de violencia se están recibiendo, pues también ese es un indicador de, pues, qué público está usando el servicio, ¿no? Y no para... como decir, ay, hay violencia es más importante que otra, o sea, no para, sino en el sentido de decir, bueno, pues el servicio para quién está siendo útil, ¿no? O a qué respuesta, qué necesidad se está dando. Y para mí eso era como una cuestión importante que iba a permitir ver cómo estaba funcionando, ¿no? La evaluación de quién accede a la página. Bueno, yo estaba pensando así como muy en general, porque seguramente así respuestas muy concretas pues tampoco podré dar, ¿no? Pero un poco la cuestión de la accesibilidad yo creo que sería muy central, ¿no? Pensar en cualquier dispositivo que montemos, cualquier página web, cualquier cosa, preguntarnos quién está pudiendo acceder ahí, ¿no? Y intentar, como si es posible, basarse en estándares de accesibilidad universal, ¿no? De todos los tipos, accesibilidad física, que en un entorno digital pues se entiende que igual no sería la principal cuestión, pero sí accesibilidad cognitiva, accesibilidad sensorial. Las webs que estamos haciendo pueden ser leídas por un lector que usan las personas con discapacidad visual. Los contenidos están en lectura fácil, sí, no. También una cuestión como de la representación, ¿no? De las imágenes que aparecen, primero, si están descritas para que quien no pueda acceder a una imagen que puede acceder por medio del texto, ¿no? Pero también si allí se ven representadas como usuarias potenciales de esa web o de ese dispositivo personas discapacitadas, ¿no? Porque muchas veces ya en ese primer punto de la representación, si no nos vemos ahí, ni siquiera vamos a pensar que ese servicio, esa web es para nosotras también, ¿no? Y bueno, básicamente iba a decir otra cosa, pero se me ha ido. No sé si... Vale, bueno, pues como Laura me ha quitado lo de la accesibilidad, que es lo que yo pensaba decir, vaya. Bueno, como complementando un poco, ¿no? Pensaba con ese tema de la representación, pues lo que comentábamos antes de que normalmente no es la pareja o expareja, ¿no? Porque también hay un término que a mí me parece muy descriptivo, que es las chicas de la puerta de atrás, donde en ocasiones el agresor sí que es la pareja o expareja, pero el problema es que esa relación no era oficial. Entonces, cuando se dice, la mató el novio, ¿no? La maltrataba el novio, es que no era ni siquiera una relación oficial, ¿no? Era una relación que se daba en la puerta de atrás. Entonces, también como la dificultad que tiene muchas veces el entorno o la propia persona para identificar esa relación cuando no es una relación oficial ni pública como violenta, o el entorno como para estar prevenido. Entonces, por ahí, ¿cómo podemos como identificar o cómo detectar ese tipo de relaciones que ni siquiera tienen la categoría oficial de pareja? Eso como una idea. Y la otra idea, con lo que comentaba antes de los hombres, ¿no? Lo pensaba también porque, por ejemplo, los datos de DINCAT es que también en el caso de los varones el 80% han sufrido algún tipo de violencia. Entonces,
cómo pensar la violencia como algo que se sufre y como algo que se reproduce, ¿no? O sea, los hombres con discapacidad intelectual como receptores de violencia durante toda su infancia, todo el tema del bullying, pero no solo, ¿no? También el tema de los abusos sexuales, no sé si es simplemente un caso anecdótico, pero es un caso también representativo de este chico que era un youtuber, que tenía un programa con de cámbiame la cara, ¿no? Y entonces le tuvieron secuestrado, le estuvieron abusando física y sexualmente, le tatuaron, no sé, no me acuerdo qué era, ¿no? Como palabras sexuales en la cara y en el cuerpo. O sea, ese tipo de ensañamiento con el cuerpo discapacitado es un tipo de ensañamiento contra un cuerpo que es feminizado, ¿no? Y que yo creo que tiene mucho que ver con las violencias patriarcales o las violencias machistas. O sea, creo que hay un correlato en el cuerpo que se entiende como vulnerable y se vulneraliza, que es parte, ¿no?, de ese sufrimiento. Y cómo pensar, por ejemplo, el caso de Stephen Hawking, ¿no? Cuando pensamos en el agresor o en el Me Too como un movimiento que denuncia la posición de poder del hombre cis, hetero, blanco, rico, y de repente olvidamos continuamente el eje capacidad-discapacidad, ¿no? Porque Stephen Hawking era un hombre cis, hetero, blanco, rico, pero era un hombre que, por lo que denuncian sus hijos y la gente que convivía con él, era agredido por su segunda mujer y fue ingresado en el hospital varias veces con marcas, con quemaduras, con cortes. Parece, ¿no?, por lo que él nunca reconoció esta violencia, pero lo que denuncian también los partes médicos es que le abandonaban, ¿no?, como bajo el sol y se quemaba, o dejarle que se ahogara. Claro, o sea, él necesitaba unos apoyos para absolutamente todo en su día a día. Entonces, como eso nos descoloca, ¿no?, un poco como el pensar la heterosexualidad o el pensar el género como el único eje en esas violencias. Perfecto. Claramente hay que salir de esa dimensión, ¿no?, y de esa zona, no diría de confort, porque tampoco lo es, pero sí que hay que pensar, ¿no?, desde este entramado y ampliar. Pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna cuestión más. Alguna reflexió més des del públic? I si no, ja anirem acabant, que ja han passat sí, són i 33, o sigui, anem superbé. Doncs moltes gràcies a totes.